Hola, ¿cómo están, preciosos hermanos de la Iglesia Unción de Guerra? Hoy compartiendo una vez más la Escritura y por la misericordia del Señor con todo el agradecimiento, declarando que toda la gloria y toda la honra le pertenecen al Señor. No sin antes vamos a presentarlo todo delante del altar del Padre. Papito Santo, gracias Señor, gracias por este día tan maravilloso. Bendito tu santo nombre, Señor. Señor, hoy queremos compartir como miembros todos de un mismo cuerpo en Cristo Jesús, Señor, tu palabra de paz, de justicia, de verdad, Señor. Esa palabra que viene y abre nuestro entendimiento, Señor. Hoy te pido que seamos todos bendecidos y que sea el Espíritu Santo, precioso Espíritu Santo, el que alumbres, el que nos des sabiduría, conocimiento y entendimiento de lo alto. Que seas tú, Señor, el exaltado, el glorificado para siempre en nuestras vidas. Y gracias, Señor, por un día más en que nos vemos bendecidos, Señor, con tu amor, con tu justicia y con tu misericordia. Hermanos preciosos, hoy quiero compartir con ustedes el tema de la justicia. Vamos a compartir el tema de la justicia desde la perspectiva, sobre todo, vamos a hacer el énfasis de la justicia de Dios. En Mateo 6:33 nos dice la Escritura: mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Vean, hermanos preciosos, lo importante y el énfasis que está haciendo la Escritura y el Señor en buscar primeramente. Y en buscar, ¿verdad? Nos es necesario esa búsqueda, nos es necesario escudriñar, nos es necesario adentrarnos en la palabra y buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Cuando nosotros hablamos de la justicia de Dios, hablamos de la voluntad del Padre, de la voluntad del Señor llevada a cabo en nuestras vidas como hijos, con respecto a nosotros, ¿verdad? Como hijos de Dios y a las otras personas que nos rodean. Cuando hacemos referencia a la justicia, inmediatamente pensamos en la justificación, en la misma justicia, en el justo. Todas estas palabras inmediatamente, ¿verdad?, vienen a nuestra mente. Y es cuando empezamos nosotros a escudriñar la Escritura y a ver qué nos dice el Señor de la justicia. Dice la palabra que somos la justicia de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nosotros somos la voluntad de Dios en Cristo. O sea, la voluntad del Padre es que nosotros seamos justos como Él lo es. La justicia de Dios es la perfección en nosotros a través del justo y del que nos justifica. ¿Quién es? Nuestro Señor Jesucristo. La manifestación del Hijo acá con nosotros, enseñándonos, compartiéndonos, trayendo esa redención, esa justificación, esa santificación, es por medio de la justicia de Dios, que es la voluntad. La palabra siervo, justo, es cuando en la Escritura se nos habla de aquella cita bíblica en donde un padre de familia necesitaba obreros para su viña. Ustedes se acuerdan, hermanos, y entonces venía llegando una persona y este señor, este padre de familia, convino con una de las personas que querían trabajar para pagar un denario al día por toda la jornada, desde temprano, eran como 10 horas. Y así fue encontrando otras personas durante el tiempo transcurría y se iban haciendo menos horas, ¿verdad? Y siempre les pagaba un denario. Hasta el último, que trabajó como 1 hora, pero también le pagó un denario. Aquí él dijo con claridad las leyes, ¿verdad? Lo que se iba a acordar a pagarle a la persona, y los que iban llegando estaban de acuerdo, como el primero hasta el último. Pero sin embargo, cuando ya llegó aquella persona última, que trabajó mucho menos que el primero, este siervo primero, que trabajó bastantes horas, reclamó. Él reclamó y le dijo: usted no es justo. Usted le pagó lo mismo que a mí.
y él entró de último. Yo trabajé muchísimas más horas que él. Pero este padre de familia le decía que era él el que había puesto, ¿verdad? Las condiciones y que había sido claro en llegar a un acuerdo y el conocimiento de ese acuerdo para ser justo y pagar conforme a lo que habían quedado estipulado. Entonces acá el Señor viene y nos habla y nos da ese ejemplo de la justicia. Es Dios la justicia en nuestras vidas. ¿Quiénes somos nosotros para cuestionar de manera muchas veces soberbia lo que el Señor ha convenido desde un principio en su palabra con todos nosotros? Aquí lo que hay que saber es lo que el Señor vino y habló y convino a través de la Escritura con cada uno de nosotros, porque su justicia es su voluntad. Y nosotros no pasamos por encima de la voluntad del Padre. Por eso, hermanos, es que nosotros tenemos que escudriñar la palabra. Su justicia es la que se establece. Y cuando se establece la justicia de Dios en nosotros, se establece su voluntad. Y ahí nosotros nos preguntamos, bueno, ¿quién es el justo? ¿Quién es el injusto? ¿Qué es la injusticia? Son palabras, son preguntas que vienen constantemente a nuestra vida. La injusticia es no aplicar justamente la voluntad de Dios para mí y para los que me rodean, a favor también de los que me rodean, que viene siendo la voluntad perfecta del Padre, todos aquellos que lo vemos como hijos del Señor. Si nos vamos, hermanos, a Jeremías capítulo 29, versículo 11, la escritura dice así: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de desgracia, para darnos un porvenir y una esperanza. Sabiendo nosotros que el Señor nos habla a través de la Escritura, el tipo de pensamiento que Él tiene para nosotros, de un porvenir lleno de esperanza, nosotros sabemos que esa es la justicia y la voluntad de Dios en todos nosotros. El problema es que existe también la justicia del hombre, la justicia humana, que no obra la justicia de Dios, porque la justicia de Dios es hacer su voluntad conforme a la Escritura. Dice la Escritura en Santiago 1:20, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. El hombre desde el principio ha querido imponer su justicia, y Satanás ha venido con engaño y manipulación, teniendo conocimiento de que el hombre está contaminado, ¿verdad? De la desobediencia. Lo vemos con Adán y con Eva, ¿verdad? El Señor en su justicia les dijo que no comieran del árbol del bien y del mal. Y sabemos cómo la serpiente instigó y motivó a Eva a que lo hiciera, cuestionando la voluntad de Dios, del Señor, y llevándolos a la desobediencia. Ese portal, esa maldición, esa desobediencia, eso que se abrió en el mundo espiritual, trajo problemas con respecto a la justicia o a la voluntad de Dios en cada uno de nosotros. Y con ella, con esa problemática de la desobediencia, el ser humano se vio apartado de la voluntad del Padre, tal vez creyendo que lo que hacía no era malo, que estaba bien, pero una vez hecho, sabiendo que la voluntad del Padre era que no se comiera de ese árbol, esa desobediencia trajo consigo muchos problemas al hombre, muchos problemas a la mujer. Y esa desobediencia se convirtió en una enemiga de la justicia del Padre, o sea, de la voluntad del Padre. Y esto ha sido un común denominador que contaminó al ser humano, acarreando muerte, acarreando pecado, deterioro personal, familiar, deterioro a nivel de países, cultural y a nivel mundial, hermanos. Y aquí es donde vienen todas estas ideas, ¿verdad? Donde lo que creemos que es justo no lo es realmente. Llamando a lo malo bueno y a lo bueno malo, como nos dice la Escritura. Y eso ha sido un problema con lo que el hombre ha venido lidiando
donde el hombre realmente se ha salido de la justicia y de la voluntad de Dios. Vemos muchas historias en la escritura, como varios ejemplos que vamos a poner, en este caso Noé. Era mucha la maldad del hombre y Dios, a través de su justicia, quiso mandar un aviso y avisar. 120 años ahí, Noé construyendo el arca, declarando, ¿verdad?, que venía el tiempo que venía, lo que venía, el diluvio. Mas, sin embargo, el ser humano no le hizo caso y muchos se burlaron de lo que Noé estaba haciendo y lo que el Señor le estaba diciendo. No le creyeron. ¿Por qué? Porque el ser humano estaba envuelto en su pecado. Imagínense ustedes, hermanos, que tanta gente, al final solo una familia fue la que se salieron vivos. O sea, aquí el Señor quiso acercarse a ellos con su justicia, avisando lo que iba a suceder. Pero luego tuvo que ejecutar sus justos juicios porque la gente no quería hacer caso y estaban totalmente entenebrecidos sus pensamientos. Otro ejemplo que tenemos es con Sodoma y Gomorra. Vemos cómo fueron destruidos ese pueblo totalmente. Y en la escritura vemos cómo Abraham abogó por Lot, ¿verdad?, que era su pariente, preguntándole al padre, ¿verdad?, si él podía perdonar, si iba a destruir al justo con el impío, haciendo referencia a lo que tiene que ver con la justicia, con lo justo. Y el padre le decía que era capaz de perdonar si en ese lugar hubieran, como le iba diciendo Abraham, 50, 45, 40, 30, 20, hasta 10. Llegó la pregunta de Abraham con el padre, diciéndole si iba a destruir también al justo con el impío. Y en el corazón del padre y en su justicia, o sea, en su voluntad, estaba no hacerlo si hubieran personas justas. Mas, sin embargo, tuvo el Señor que venir un juicio, destruir, ¿verdad? Y imagínense, de toda esta ciudad, solo 3 personas al final fueron las que quedaron, que fue Lot y sus hijas, fueron las que se salvaron, y toda una población pereció. ¿Por qué? Porque no vivían bajo la justicia de Dios, sino bajo el pecado. No se honraba la voluntad del Padre, ni lo que el Padre había declarado de verdad y de buenas reglas y de un buen vivir en esa comunidad. Entonces aquí vemos cómo el Padre con su justicia les quiso venir a avisar, le avisó a Abraham y él vino y apeló, ¿verdad? Mas, sin embargo, como Dios es un Dios justo y su voluntad no se estaba cumpliendo, entonces el Señor tenía que sacar a aquellos que consideraba justos y erradicar aquello que no obraba la justicia del Padre. El Padre en su justicia saca al pueblo, ¿verdad?, también de la dura servidumbre en Egipto. Pero por la misma conducta del pueblo y la desobediencia y la terquedad y la queja, Dios en su justicia y en su voluntad quiere que el pueblo sea libre. Pero ahí, cuando el pueblo entra en rebelión, ya vienen los justos juicios de Dios, con respecto siempre a la palabra, a su voluntad. También hubieron otros casos donde, dependiendo del arrepentimiento del hombre, el Señor vino con su justicia y hizo un cambio en alguna palabra que había determinado mandar. ¿Por qué? Porque aquí hay una clave, hermanos, muy importante, y es el arrepentimiento. Dios es un Dios justo. Y en esa justicia, que es uno de los pilares del reino del Padre en medio de nosotros, el Señor viene y, a través del arrepentimiento genuino que tenemos, Él puede venir con su justicia, cubrirnos con su voluntad y redimirnos. Nosotros vemos como en Nínive, ¿verdad?, cuando se fue a declarar de parte de Jonás aquella palabra para que el pueblo entrara en ayuno, y todo el pueblo lo hizo y fue obediente, y ese juicio que venía sobre ellos fue quitado y ellos siguieron para adelante. Entonces, esa es una clave importantísima. Tenemos un Dios justo, que si nosotros nos arrepentimos, el Señor viene y nos levanta.
En Proverbios 21:21 dice, el que sigue la justicia y la misericordia hallará la vida, la justicia y la honra. Y aquí vemos como el caso de Nínive. Esas personas, como se arrepintieron y siguieron la justicia, o sea, la voluntad de Dios y la misericordia, hallaron también justicia y honra. Así como el rey Ezequías, que el Señor le mandó a decir que ya iba a morir, ¿verdad? Y él se volvió al Padre y lloró, ¿verdad? Y clamó, y el Padre escuchó. El Padre escuchó su petición y lo favoreció con 15 años más de vida. ¿Por qué? Porque un fundamento del Padre es la justicia. Y él tuvo justicia de aquellos que realmente se arrepintieron y se volvieron a él, y así la tiene hoy de cada uno de nosotros. Me pregunto, ¿qué justicia es la que se debe aplicar? ¿La del hombre, entonces, o la de Dios? En 1 Juan 3:10 dice la Escritura, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama al hermano, no es de Dios. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer, hermanos? ¿Qué nos está diciendo la palabra? Manifestar la justicia, o sea, la voluntad de Dios en nuestras vidas. ¿Y cuál es un ejemplo de ellos, de esa justicia, un fundamento? El amor a los hermanos. Entonces, tengo que hacer lo que el Padre diga a través de la Escritura para caminar en justicia, que es la voluntad de Dios. Y ahí, como veíamos en la primera cita bíblica, Mateo 6:33, más vamos a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia para que todo lo demás nos sea añadido. Saber cuáles son esos principios es fundamental, porque en los principios que Dios manda en su palabra está su voluntad, y su voluntad es hacer justicia en cada uno de nosotros. ¿Conocemos, hermanos, nosotros los principios del reino? Leemos y escudriñamos la palabra para saber cuáles son esos principios que el Señor nos está diciendo que tenemos que buscar primero. Su justicia. ¿Qué implica la justicia de Dios? ¿Qué es lo que nos está queriendo decir? Escudriñemos la Escritura y nos demos cuenta los fundamentos y los principios del reino de Dios. ¿Para qué? Para saber su voluntad. Y ahí nos damos cuenta si estamos caminando en la justicia de Dios o estamos caminando en la justicia del hombre. Esos fundamentos o esos principios son el amor, la misericordia, la obediencia, el perdón, la integridad, la santidad. Todo eso forma parte de la justicia que el Señor quiere venir y que se haga vida en nuestras vidas. Esa voluntad santa y perfecta. En Mateo 5:20 nos dice la Escritura, porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que los escribas y los fariseos, que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y aquí cuando nos preguntamos, bueno, ¿cómo entonces era la justicia, verdad, de los escribas y de los fariseos? Ellos eran legalistas, religiosos. Ellos ponían duras cargas a las demás personas. Vivían juzgando, emitiendo juicios sobre los demás. Y nos dice la Escritura que si nuestra justicia no es mayor o más grande o mejor que la de los escribas, entonces no entramos al reino de los cielos. Quiere decir, hermanos, que no debemos de juzgar, que no debemos venir con legalismo ni con religiosidad, ni haciendo acepción de personas, ni viendo lo que hacen los demás, ¿verdad? Como ellos están pendientes de aquel ejemplo de la viuda, soberbios, prepotentes, orgullosos. Nosotros no podemos, no debemos de caminar como lo hacían los escribas. Nuestra justicia tiene que ir por encima de toda esa voluntad que ellos tenían con toda esa religiosidad. ¿Por qué? Porque la justicia que nosotros seguimos es hacer la voluntad del Padre. Dice Proverbios 21:3, hacer justicia y juicio es a Jehová más agradable que sacrificio. Entonces, hermanos,
Tenemos que concentrarnos. ¿Cuál es la justicia? ¿Cuál es la justicia? El amor, la obediencia, la verdad, la integridad, el perdón, la santidad. Todo eso, esos principios básicos es hacer la justicia del Padre. Para Él eso es más agradable que cualquier sacrificio que nosotros vayamos a hacer. En el Salmos 11:7 dice, porque Jehová es justo y ama al que practica la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Dios ama al que practica la justicia del reino. Dios ama al que hace su voluntad. Dios ama al que es obediente. Dios ama al que es justo. El Padre es un juez justo. Acordémonos de aquella viuda que llegó y pidió a aquel juez injusto y aún no teniendo el conocimiento de cuál era la verdadera justicia del Padre, le hizo justicia para que yo ya no lo mortificara. Pero nosotros tenemos un Padre que sí nos hace justicia y sí es justo. Su característica es que Él es justo con nosotros. ¿Por qué? Porque lo que quiere para nosotros es el bien. ¿Y qué tenemos que corresponder nosotros? Siendo obedientes a la voluntad del Padre. Por eso cuando pidamos justicia al Padre, le tenemos que pedir con el conocimiento de su voluntad a través de la Escritura y también sabiendo que Él es misericordioso. Porque muchas veces nosotros queremos venir delante del Padre apelando a esa justicia. Y tenemos que tener mucho cuidado, que ese es un punto muy importante, porque a veces la justicia a la que apelamos nosotros ya raya en venganza, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos vemos movidos por las emociones, por el resentimiento, por las cosas que hay en nuestro corazón, que nosotros pensamos que es justicia, pero eso es porque tenemos un concepto que no obra la voluntad de Dios. Tenemos un concepto de justicia que no va con los principios que tiene Dios en la Escritura. Entonces tenemos que pedir justicia conforme a la voluntad del Padre. Pero ¿quién es la justicia de Dios en nosotros? Hermanos, ¿quién personifica la justicia? ¿Quién nos ha traído la justicia de Dios Padre en nosotros? Nuestro Señor Jesucristo. El que nos justifica por amor, por gracia, por ese regalo inmerecido. Ahí, sobre todo juicio triunfará, hermanos, sobre todo juicio que viene, va a triunfar la misericordia que Dios tiene para los pequeñitos. La misericordia que Dios tiene para sus hijos arrepentidos, para todo pecador que verdaderamente está arrepentido. ¿Por qué? Porque papá Dios nos ama, porque papá Dios te ama, porque el Señor te ama tanto que nos dio a su Hijo unigénito, a su primogénito. Él viene y nos manda a Jesús a nuestra vida, que nos justifica por su obra redentora y por su obediencia, por amor al Padre, porque Él estaba caminando en justicia, en la voluntad del Padre, y te redime a ti, me redime a mí de todo pecado. Mientras nosotros, hermanos, busquemos primero el reino de Dios, primero ese reino de justicia, en esos principios, en esos mandamientos, donde está la paz, donde está la integridad, donde está la verdad, donde está la santidad, la obediencia, el amor, su voluntad. Mientras nosotros caminemos en su voluntad y en su santidad, será lo demás añadido. No tendremos temor de malas noticias, no nos veremos ansiosos ni angustiados, porque sabemos que la justicia de Dios, que es su voluntad, reposa en nosotros. ¿Por qué? Porque venimos y escudriñamos la Escritura, porque venimos y nos presentamos delante del justo, porque venimos con los beneficios de Jesús en la cruz del Calvario, justificándonos. Hoy quiero, hermano, recordarte que estás amparado bajo la justicia del Padre, bajo la sombra del Omnipotente.
bajo su voluntad, por medio de la justificación que Jesús ha hecho para cada uno de nosotros en la cruz del Calvario por su sangre preciosa. Porque por más pecador que hayamos sido, que haya sido, la sangre del Señor Jesús te limpia. Por eso podemos venir confiadamente al trono de la gracia, de esa justicia, de ese amor, de esa misericordia que el Padre tiene. Es que no tenemos que caminar conforme a la justicia del hombre que está contaminada, que está viciada de mentira, de engaño. De todo lo que el hombre quiera ponerle, que a lo malo se le llama bueno y a lo bueno se le llama malo. No, eso no es justicia y hay engaño. La única justicia en la que nos debemos de amparar es la justicia que es la voluntad del Padre en nosotros. Y el Padre dice en la palabra, venid ahora, dice Jehová, razonemos juntos. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, yo los haré tan blancos como la nieve. Y hoy, hermanos, eso nos está diciendo el Señor. Él va a hacerlos tan blancos como la nieve. Con lo que tengas, hermano, con el pecado que sea, con el nombre que tenga ese pecado. Cualquiera, con lo más contaminados, sucios, que nos sintamos cargados. Ahí está el Señor, es lo que quiere, que su justicia nos cubra. Y esa justicia se personifica en Jesús, donde nos justifica por el sacrificio en la cruz del Calvario. Si venimos arrepentidos delante del Maestro, si venimos con un corazón contrito y humillado, si le pedimos misericordia al Señor, si nos entregamos al Señor Jesús, si valoramos ese sacrificio en la cruz del Calvario y digo, sí, yo quiero ser partícipe de esa bendición, porque Él está pagando por mí, porque Él dice, no importa el pecado que tengas ni lo sucio que estés, es que yo estoy pagando por ti. Es que estoy clavando aquí en la cruz del Calvario y exhibiendo públicamente a los principados y a las potestades. Y hoy no tengas temor. Solo abre el corazón y prepárate para recibir al Señor Jesús como tu único y suficiente Salvador, hermano. Ahí donde está, reconcíliate con el Señor. Ahí donde están aquellos que no lo han conocido. Quiero decirte, hermano, que el Señor está con los brazos abiertos, que Él es la justicia y que en su justicia está la voluntad de que Jesús te redima, te levante, te sane, te establezca, te saque de todo cautiverio y de toda esclavitud. Padre, gracias. Gracias por tu justicia. Gracias por los beneficios de esa justicia en la cruz del Calvario, que Jesús, por la salvación. Gracias, Señor, porque tú, por amor, por misericordia y por justicia, Señor, nos has redimido, nos has establecido y junto con mis hermanos, Señor, venimos declarando, Señor, a los aires en el nombre de Jesús, que Señor Jesús, te pedimos perdón por nuestros pecados. Te pedimos perdón porque muchas veces vinimos creyendo que teníamos la razón y que estábamos pidiendo justicia, clamando por justicia, lo que queríamos era venganza. Perdónanos, Señor, quita de nosotros todo pensamiento errado de justicia que viene del hombre, donde dice que lo que obra es la ira. Desarraiga de nosotros, Señor, todo lo injusto, toda ira, toda rabia, Señor, todas las emociones que se han visto fragmentadas por todo lo que hemos vivido, Señor, creyendo que estamos pidiendo una justicia, Señor, de Dios, y eso ha sido una justicia del hombre. En cambio hoy, Señor, siendo conscientes, te pedimos que la justicia del Padre nos proteja, nos ampare su voluntad. Pero sobre todo, Señor Jesús, hoy declaramos que somos pecadores,
que nos arrepentimos, Señor. Nos arrepentimos de todo pecado, Señor. Es que no te es oculto nada de lo que nosotros hayamos hecho, Señor. Y tú viniste por el pecador, por el enfermo, Señor. Y hoy reconocemos, Señor, delante de ti que somos pecadores y te pedimos perdón, Señor, por todo lo que hemos hecho que no esté de acuerdo a tu voluntad. Gracias por tu justicia, Padre. Gracias porque Jesús es la justicia. Gracias, Señor, porque nos redimes. Hoy te reconozco, Señor Jesús, como mi único y suficiente Salvador. Porque yo sé que moriste en la cruz del Calvario y pagaste un alto precio por mi salvación, por la de mis hermanos, Señor. Y venciste el imperio de la muerte porque resucitaste al tercer día, Señor. Y venciéndolo, Señor, yo también sé que soy vencedor. Porque hoy declaro que tú eres mi Señor y te pido, Señor, que escribas mi nombre en el libro de la vida. Y pueda establecerse, Señor, mi diseño y el diseño que has determinado para mi vida y la asignación para gloria y honra de nuestro Señor. Porque henos aquí, Señor, renunciamos a toda mentira de cualquier justicia humana que haya estado en nuestras mentes y nos apegamos a la justicia que viene del Padre, al amor de Jesús, a la misericordia, Señor, y queremos ser obedientes a tu palabra, Señor. Y hoy gozamos, Señor, y somos conscientes de la justicia que es tu voluntad en cada uno de nosotros. Y Padre, todo esto te lo pedimos en el poderoso nombre de Yeshua HaMashiach. Gracias, Papito, gracias, bendice a tu pueblo, se ha santificado el pueblo, se ha bendecido, que la justicia de Dios venga a la vida de cada uno de ustedes, hermanos, y los bendiga y esa voluntad los envuelva. Y que empiecen a ver a partir de este año que termina y del año que entra, a pesar de que veamos todo lo que está sucediendo en el mundo, apelemos a esa justicia del Padre, acerquémonos a Él y vivamos escudriñando y meditando en las Escrituras. Señor, gracias, gracias. Todo te lo pedimos en el poderoso nombre de Yeshua HaMashiach. Y bendícenos, Señor, a todos, Señor. Y protégenos, Señor. Y que se haga tu voluntad aquí en la tierra como en los cielos. Que el Señor me los bendiga, hermanos. Un abrazo muy cariñoso y que la justicia de Dios nos cubra a todos. En el nombre de Jesús de Nazaret.